Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Bendecidos todos? Amén. Ok, hermanos. Llenos del Espíritu Santo, eso es de muy bien. Gloria a Dios por la vida de Leo, que está bien lleno y nos pone el ejemplo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, está bien, está bien, está bien. Está bien. Bueno, hermanos, ¿cómo han estado esta noche? ¿Todo bien? Bueno, creo que no sé si los niños vayan a pasar a su, no sé, la verdad. Bueno, sino que sé que va a haber clase de niños. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, vamos a que los niños tomen su clase para que también ellos se sigan fortaleciendo en el espíritu. Amén. Sabemos que nuestros niños son el presente de la iglesia. Bueno, hermanos, quisiera que me ayudaran a orar para poner este momento en manos de Dios. Si gustan, inclinamos nuestro rostro. Señor Padre Santo, te damos gracias por la bendición que tú nos das, Señor, al permitirnos estar aquí esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido que nosotros, tus hijos, sigamos fortaleciéndonos en tu palabra. Señor, en esta noche te queremos pedir perdón, Señor. Queremos estar en tu presencia limpios, libres de toda contaminación, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que se esté aquí predicando, Señor. Quita de mí, Señor, toda palabra de hombre, Señor, toda doctrina humana, Señor, que esta palabra no sea de tropiezo, Señor, sino que sea de edificación para esta tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón, nuestra mente, Señor, todos nuestros sentidos, para que en comunión contigo, Señor, tu palabra sea viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hace algunos días no es cierto, hace algunos meses, mejor dicho, en el Facebook se empezó por ahí una cadenita, o no propiamente una cadena, sino había como una aplicación, o se siguió como una aplicación, y para que lo compartiéramos los hermanos, acerca de cuál era nuestro versículo favorito de la Biblia. Y en esa ocasión recuerdo yo que el Señor, no en ese momento, sino anteriormente, me había puesto mucho la cita de Deuteronomio 7:1. Si gusta, vamos a la palabra allá, Deuteronomio 7:1, por favor. Si nuestra hermanita Pau nos ayuda ahí en multimedia. Y me llamó mucho la atención porque esta palabra trae una promesa. Esta palabra es una de las tantas promesas que el Señor nos da a nosotros como sus hijos. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y bueno, yo decía, Dios, pues sí son naciones más poderosas, pero ¿qué significaba cada una de estas naciones? ¿Por qué decían que eran 7 naciones que iban a pelear contra nosotros? Y bueno, en alguna ocasión el pastor nos empezó a comentar qué significado tenían cada una de estas 7 naciones. Pero ha sido un versículo que a lo largo de mi comunión siempre me ha puesto el Señor, siempre. Que tenemos que estar entrar a esta tierra y que tenemos que tomarla, porque el Señor ya nos la dio. Y dentro de esto había un espíritu que propiamente en lo personal se me quedó muy no sé cómo decirlo propiamente, sino como grabado o como poniendo mucho la atención ahí, porque había algo seguramente que el Señor quería tocar en mi vida. Y eso quiero compartírselos con ustedes el día de hoy. Y este espíritu que el Señor, o esta fortaleza que el Señor me había puesto para compartir, es acerca de los jebuseos. Es la última en el orden que ponen aquí. Y para ello quiero compartirles lo que el Señor me estuvo poniendo en estos días acerca de este tema. Primero que nada, quiero comentarles, o quiero decirles, bueno, ¿qué son los jebuseos? ¿Qué es? Y su significado encontramos que proviene de una raíz
que se llama Jebús. Esto significa que es un lugar trillado o un lugar para que quiere pisotear. Buscando un poquito más acerca de lo que quería decir esta raíz de los jebuseos, o por qué los jebuseos, ¿no? O sea, los jebuseos de dónde o qué, quiénes son, cómo eran, qué hacían los jebuseos al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel se mantenía en constante pelea. Entonces, encontré una cita en Josué 15:63. Le voy a pedir a Paulina a ver si me puede apoyar en la cita, por favor. Primer libro de Josué, capítulo 15, versículo 63. Si lo tienen ahí, hermanos, por favor digan amén. Amén. Josué 15:63. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Híjole, aquí en la palabra dice hasta hoy. Entonces dije, bueno, no, esto entonces no quiere decir que sea algo tan sencillo como decir, sí, están los jebuseos nada más. Que siga que estaban habitando junto a los hijos de Judá. Es decir, este espíritu había estado conviviendo con los hijos de Jehová hasta ese día. Y el Señor había dicho que en ningún momento hiciéramos alianza con estas 7 naciones, sino que cuando entraran a la tierra prometida, las destruyeran, que no hicieran ninguna clase de pacto, que no tuvieran relación alguna con sus hijos, con sus esposas, ni con nada, sino que lo destruyera por completo. Pero aquí mencionaba que habitaba con los jebuseos hasta hoy. Y entonces fue cuando el Señor empezó a revelar más cosas ahí, ¿no? ¿Querrá decir que entonces todavía tenemos ese espíritu? Y entonces pasé a otra cita, que es Jueces 1:21. Cuando la tengan, hermanos, por favor, digan amén. ¿Alguien que nos quiera ayudar a leer esta cita? Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Gracias, hermano, gloria a Dios. Así es, decía, ampliando un poquito con lo que venía en el versículo anterior, mas al jebuseo que habitaban en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Me impactó mucho, porque entonces empecé a hacer un análisis de mi vida y empecé a ver que de alguna manera había cosas que todavía no habíamos creído en el Señor. ¿Qué había pasado? ¿Será acaso que este espíritu seguía habitando entre nosotros o sigue habitando entre nosotros? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Porque regresando a la presentación, vemos que el espíritu de Jebuseo quiere básicamente hacer 3 cosas en nuestra vida. Primero, nos quiere acusar. El espíritu de Jebuseo va a estar ahí acusándonos. Va a estar también condenándonos. Ahorita vamos a ampliar un poquito más en eso, pero básicamente pude encontrar que eran estas 3 cosas en cómo el espíritu de los jebuseos quiere actuar en nuestra vida: acusándonos, condenándonos y queriéndonos hacer sentir culpables. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer esto? ¿De qué se agarran para poder o para querer acusarnos, condenarnos y culparnos? Bueno, lo van a tomar con base en todas aquellas fallas que hemos tenido, que como humanos las tenemos, o en aquellos pecados que hemos cometido anteriormente.
este espíritu de los jebuseos nos quiere recordar lo que fuimos. Me estoy deteniendo un poquito porque veo que están anotando. Les comentaba que estos jebuseos, entonces, nos quieren recordar lo que fuimos, quieren hacernos recordar lo que aparentemente, y digo que aparentemente porque ahorita vamos a ver en un punto más adelante que no es aparentemente, nos quieren recordar lo que no es perdonado. Y también nos quieren recordar lo que no es olvidado. Dice el Señor que Él nos sacó de lo más vil. Todos, hermanos, tenemos una vida pasada. Bueno, sabemos que cuando hemos aceptado a Jesucristo, el Señor nos limpia de todos nuestros pecados. Yo creo que nadie nació perfecto, nadie nació impuro. Todos en nuestra vida en algún momento hemos pecado, porque somos pecadores. No hay ni justo ni uno solo, dice la palabra del Señor. Pero no es tanto a veces que no hayamos pecado, sino que más bien estos espíritus nos quieren estar recordando constantemente. Como dice, ¿no? Como cuchillito de palo. Están ahí picándonos. Y tú hiciste esto, y acuérdate que fuiste al otro, y acuérdate esto y el otro. Finalmente, se trata de espíritus que buscan romper la comunión que tenemos con Dios. Este espíritu de los jebuseos, al igual que las otras 6 espíritus, van a estar frente a nosotros para querer engañarnos, para no creer que el Señor nos lleva a la tierra prometida. Están ahí, hermanos, como un muro. Está del otro lado del Jordán la tierra prometida, y allí están los jebuseos. Ahí están. Y nosotros vamos a ir, sí, vamos a la tierra prometida. Y los jebuseos están, oye, pero acuérdate que traes los pies sucios por tus pecados. Y entonces, es muy fácil que el enemigo nos engañe. Recordemos que el enemigo es muy astuto y va a querer engañarnos. Y muchas veces, como hijos de Dios, como iglesia en un conjunto, no lo creemos. Y es algo que tenemos que desechar, hermanos. Es algo que tenemos que quitar de nuestras vidas. Cuando nos quieren recordar que hemos sido pecadores, y eso nos limita para no llegar a la tierra prometida. Tenemos que romper con ese espíritu de los jebuseos, hermanos, para poder llegar a donde el Señor ya nos puso, a donde el Señor ya nos entregó esa tierra. Amén. Bien. ¿Qué ejemplos pudiéramos tener de alguna manera que nos quieren hacer engañar? Bueno, a veces en nuestra vida diaria nos culpamos por no haber ido a lo mejor a una escuela, haber no estudiado una carrera o estudiar la carrera equivocada. A lo mejor nos culpamos ya después de grandes por no haber asistido a clases, a irnos de pinta. Todos alguna vez pasamos por eso. Nos autoflagelamos cuando no pensamos que tomamos una decisión correcta. O no solo eso, también en el plano económico. Si yo hubiera ahorrado, a lo mejor no estaría así. Entonces, este espíritu de los jebuseos va a querer hacernos que siempre volteemos al pasado, que siempre recordemos lo que hubo atrás, cuando sabemos que todos los días el Señor nos da una oportunidad para estar creciendo en su palabra. Amén. Inclusive llega esto de tomar lo de los jebuseos como algo muy cierto, lleva a que nosotros también creamos una cadena de heridas de rechazo. Porque a lo mejor hay mucha gente que en un determinado momento se ha arrepentido, porque a lo mejor, pues no sé, tuvo un hijo que no fue planeado. ¿Y cuánta gente no se castiga por eso? ¿Cuántas familias o cuántos hijos no han sufrido ese rechazo porque no fueron planeados a tiempo? Pero bueno, todo esto tenemos que romperlos, hermano, todo esto tenemos que romper. Y a lo mejor también en nuestro ministerio, en la propia iglesia, a veces nos sentimos mal porque no hemos orado. Y con esto no quiero decir que esté justificando que no oremos. Pero el enemigo siempre nos está diciendo, ¿tú cómo vas a pedirle a Dios si no oras?
¿Cómo vas a pedirle a Dios si no te congregas? Y más allá a veces de decir, bueno, no, entonces a partir de hoy voy a orar, a partir de hoy me voy a congregar, a partir de hoy voy a ayunar y estar metido en su palabra. No, nos creemos esas mentiras. Decimos, sí, es cierto, pues a mí no va a hacerme caso Dios porque no oro. Cuando lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario, ir y arrebatar la palabra, porque la palabra ahí está, hermanos. Ahí está la promesa, está para que la arrebatemos, para que hagamos grandes cosas. Pero el enemigo muy astutamente se ha querido meter en nosotros para quitarnos esa comunión con Dios. No dejemos, hermanos, que eso sea así. Este espíritu de los jebuseos ha sido difícil de sacar. Y menciona, como les decía la palabra, que hasta hoy ha habitado entre nosotros. ¿Cuántos de aquí o cuántos de otras iglesias no han visto limitado su desarrollo espiritual, su comunión con el Señor, por esta mentira? ¿Cuántos a lo mejor el Señor les ha hablado y les ha dicho, ve y ora por tal hermano, ve y compártela de mi palabra, ve y haz esto y lo otro? Y nosotros por creerle a estos espíritus, no vamos y lo hacemos. Nosotros como hijos de Dios, amén, amén, amén. ¿Quién es hijo de Dios aquí? Amén. Nada más vi pocas manos levantadas. Bueno, no es porque, es para que nos pongamos a hacer ejercicio. No es cierto, hermanos. Esto de que no vamos y hacemos lo que el Señor nos dice, es precisamente por esto, porque está el espíritu del jebuseo ahí. Ahí está, picándonos. ¿Cómo vas a hacerlo tú si tú no oras? ¿Cómo vas a hacerlo tú si no ayunas? ¿Cómo vas a hacerlo tú si no te congregas? ¿Cómo vas tú a predicar a la frente si tienes miedo? Hermanos, yo de verdad los invito a que nos metamos más en la palabra de Dios, que un día le digan al pastor, pastor, yo quiero predicar, pastor, yo quiero compartir la palabra, yo quiero compartir lo que el Señor me ha dado. Y no porque sea una cuestión de orgullo, hermanos, es porque a todos nos habla el Señor. A todos el Señor nos pone una palabra para compartirlo con los demás. Desde el más pequeño hasta el más alto, a todos nos lo pone, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios, porque yo sé que en esta iglesia va a ser así. Que esta iglesia se va a levantar y ese espíritu del jebuseo va a ser derrocado. ¿Amén? Gloria a Dios. Bien, vamos a ver de alguna manera cómo es que el espíritu del jebuseo, vamos a pasar a la siguiente posición, por favor, gracias. ¿Cómo es que podemos ver que ese espíritu del jebuseo está ahí? ¿Cómo es que podemos identificar que ese espíritu del jebuseo se quiere hacer presente en la iglesia? Bueno, aquellos que nos conocieron y hablan mal de nosotros, como les comentaba yo ahorita, está el jebuseo recordándonos. Cuando vamos nosotros a lo mejor con nuestra familia, no sé, se me ocurre un cumpleaños. Oye, vamos a casa del primo fulanito de tal, y vamos y queremos compartir la palabra. Oye, es que fíjate que ahora yo que he estado en la palabra, me he sentido más edificado, he encontrado la paz en el Señor, he podido hablar a los demás de que nuestros pecados son perdonados. Y no falta el clásico comentario. Oye, pero si tú antes tomabas, ¿cómo es que te pones a hablar ahora de eso? Empiezan a murmurar de nosotros, en el trabajo. Oye, pero ¿cómo es que tú ahora vienes a predicarme de la palabra si es que antes tú te robabas las cosas de la papelería? Y entonces es cuando ahí está presente el espíritu del jebuseo. Recordemos, hermanos, que nuestra lucha, y eso es muy importante, no es contra carne, sino contra potestades. Y en ese sentido, no son las personas las que nos están hablando, es el enemigo que está usando a esa persona para hablar mal de nosotros. Esa es una de las manifestaciones del jebuseo. También lo vemos cuando hay esos pensamientos enfocados al pasado. Híjole, es que antes que trabajaba sábados y domingos, me iba mejor. Cuando sabemos que nuestra bendición no viene en lo económico, sino viene del cielo. ¿Amén? ¿Cuántos creen que la bendición viene del cielo? ¿Amén? La bendición viene del cielo y el Señor nos da la promesa de que todo lo demás será dado por añadidura. Entonces, no pensemos en el pasado si antes fue mejor, si antes nos pagaban más, si antes el trabajo estaba más cerca, si antes nuestra iglesia, la que íbamos, estaba más cerca. No, hermanos, vivimos el día de hoy. El Señor nos da este día para que le pongamos el afán a este día. ¿Amén? Y bueno, finalmente uno que es el más peligroso, bueno, no, todos son de alguna manera manifestaciones ahí que nos están atacando, pero cuando los dardos del enemigo nos quieren quitar lo que es nuestro. Hermanos, esta iglesia
Es una iglesia que tiene que manifestar el amor, el poder y el servicio. Pero a veces, hermanos, viene el enemigo y no queremos manifestar esas obras, no queremos manifestar el amor, no queremos manifestar el poder, no queremos ir y servir a los demás hermanos, o más aún, ir y servir o ser luz en las tinieblas. Hermanos, nosotros tenemos que hacer todo eso porque el Señor ya nos lo encomendó. Es solamente que abramos nuestros oídos, le creamos a Dios y vayamos a hacerlo. Amén. Esas son algunas de las formas en que el espíritu del Jebuseo va a estar ahí presente, se va a estar manifestando a través de alguna de estos canales. ¿Ya notaron, hermanos? Sí. Bueno, ¿y qué va a pasar después de que habla mal de nosotros, después de que hay murmuración? Bueno, va a haber esto. El espíritu del Jebuseo va a traer como consecuencia la violencia. Oye, pero es porque tú me dices eso a mí, si yo eso ya lo dejé atrás. No, pues es que tú sí eras antes. Y entonces va a haber allí algo que va a empezar a generar ira, algo que va a empezar a generar contienda y algo que va a empezar a generar violencia. Y sabemos que esos no son frutos del Espíritu, sino son más bien obras de la carne. Esas obras a las cuales tenemos que estar renunciando todos los días, porque van a estar ahí presentes, ¿sí? Van a estar causando división. Más allá de que a lo mejor, como les ponía en el ejemplo anterior, si mi primo empieza a hablar mal de mí porque a lo mejor antes yo tomaba, ya no le voy a hablar. ¿Por qué habla mal de mí? Pues no, al contrario. Oye, pues ¿por qué peleamos? Mejor vamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Mejor ahora déjame compartirte lo que yo he vivido de mí hoy, desde que acepté a Jesucristo. ¿Sí? Trae también maltrato. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el ejemplo que les ponía ahorita, no? Que cuando había personas que no planeaban a los hijos, y entonces había por ahí un niño, y el pobre niño anda por ahí botado, caminando solo, en la calle, a lo mejor no llega a dormir en 2, 3 días, se junta con malas amistades, y empieza a haber un maltrato hacia ese niño. ¿Qué va a pasar a lo largo del tiempo? Ese niño se va a ir a la perdición. Espiritualmente se va a la perdición porque no tuvo un padre que lo guiara, una madre que lo guiara. Entonces, todo empezó por ver hacia atrás. Es que si yo no hubiera tenido ese hijo, es que si yo no hubiera tenido... Vemos cómo el espíritu del Jebuseo entonces va a tener una consecuencia más amplia de lo que pudiera ser. Fue la raíz, ese espíritu del Jebuseo, para traer una consecuencia más amplia. Va a traer también un individualismo. Y ahorita ese tema lo quiero dejar un poquito pendiente porque va a haber quiero explicarles cómo es que actúa el espíritu en 4 fases. Pero bueno, también va a hacerse nuestro corazón más duro, precisamente porque hemos volteado al pasado, porque dejamos de tener esa visión, de ver hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Ya no vemos para adelante, ya vemos para atrás. Nuestro corazón deja de sentir, nuestro corazón deja de tener ese motivo para estar en comunión con la palabra y se vuelve frío, se vuelve un corazón duro. Y bueno, precisamente esta dureza del corazón nos lleva a la frialdad, nos lleva a ser personas que no ven por los demás, a ser personas que no le interesa o no le causa algún sentimiento lo que esté pasando a su alrededor ni con las personas. Gloria a Dios, porque como les digo, en esta iglesia no es así, porque en esta iglesia vamos a ver la necesidad que tienen los demás y vamos a ir a afrontar para cubrir esa necesidad. Amén. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, al final, ¿qué va a hacer este espíritu del Jebuseo? ¿Qué va a promover o qué va a destruir? Bueno, va a haber una ruptura en las relaciones. Y mi primo, porque ya le grité, entonces pues ya no me va a hablar. Ya no va a dirigirme la palabra porque entramos en división. Va a haber un menosprecio. Va a haber inseguridades y se van a sentir acomplejados, porque el enemigo, al hacernos voltear hacia el pasado, va a hacer que estemos nada más enfocándonos en todo lo malo y no en lo bueno. Nuestra visión se va a tornar hacia las tinieblas y no hacia la luz.
eso va a llevar a que seamos inseguros, a que si algún día, como parte del avivamiento que tiene que tener la iglesia, decimos, vamos a conquistar esa tierra que el Señor nos ha puesto, diga uno, no, pues es que yo ya no puedo porque ya no, ya es una inseguridad que se sembró dentro del corazón de cada uno y ya no va a poder, ya va a estar bloqueado, ya no va a poder avanzar. Pero bueno, gloria a Dios porque eso no va a ser aquí, amén. Esto que les estoy compartiendo, esta parte negativa, o eso es para que lo podamos identificar, hermanos, es para que a partir de ahí vayamos y quitemos ese espíritu. No lo vean como que es todo lo malo. Ahorita yo se lo pongo así, pero la palabra del Señor, ese amor tan grande que el Señor nos tiene, es maravilloso, hermanos. Ese amor que el Señor nos da, nos puede llevar a conseguir muchas cosas buenas. Amén. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿qué expresiones usa una persona o cómo podemos identificar que está el jebuseo ahí presente? Cuando usamos frases como estas, me siento derrotado. Y ni siquiera sabemos por qué. Ni siquiera hemos puesto un pie adelante para poder hacer las cosas. Ni siquiera hemos podido confiar en el Señor para sentirnos derrotados cuando sabemos que Él nos da la victoria. Amén. Otra frase, yo no puedo superar mi pasado. Híjole, eso me sonó como canción de José José. Pero bueno, no sé si la tengo o no la tenga, pero me parece que es como que algo que siempre hacía José José, ¿no? Que quería vivir siempre mejor en su pasado. Que a lo mejor en el pasado tenía más comodidades, a lo mejor en el pasado tenía riquezas. Creo que este señor, poniéndoles como el ejemplo de José José, fue una persona que cuando él era famoso tenía todo. Tenía dinero, tenía acceso a muchas cosas y él creo que pensaba que era feliz con eso. Hasta que un día, hermanos, se dio el azotón bien fuerte y creo que hasta sin voz se quedó. Yo siempre he dicho que nunca tuvo voz, pero bueno, hay gente que piensa que tuvo voz alguna vez. No sé, nunca. Pero bueno, lo perdió todo y creo que el Señor se traerá una depresión que ya está muy mal el Señor. Precisamente por eso, porque él pensaba que no podía superar su pasado. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera aceptado al Señor en su corazón? Otra cosa hubiera sido, ¿no? Otra cosa hubiera sido, su expresión hubiera sido diferente. A lo mejor a tener una expresión toda caída, toda seca. A lo mejor hubiera estado alegre, con una sonrisa, a lo mejor con algo de decir, bueno, ahora voy a servir al Señor. Si antes serví para el mundo, ahora voy a servir para el Señor. Amén. Otra frase, de esto no saldré nunca. Y aquí es cuando muchos ya están decretando, de esto no saldré. Dicen que la boca tiene poder. Y si están pensando que de esto nunca saldré, pues cada uno se está poniendo su propio grillete. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Lo dice su palabra. No es una cosa que hacer, lo dice su palabra. Entonces, a lo mejor el Señor nos pone alguna prueba, pero el Señor siempre nos va a dar la salida. Amén. Otra, estoy cansado, débil. Tengo que reconocer, hermanos, que esa yo la había usado mucho tiempo. Porque les comparto que, bueno, por el trabajo siempre he estado ahí bombardeándonos y cuando salía corriendo, esto decía yo, ya estoy cansado, ya me cansé. Pero el Señor me ha hecho ver, uno, que hay gente peor que yo. Yo tengo la dicha de tener, gracias a Dios, un trabajo, ¿no? Y hay gente que a lo mejor quisiera tener eso. Entonces me enseña que no debo de quejarme, me enseña que no debo de estar viendo lo negativo que hay en mi vida, sino lo positivo. Gloria a Dios. Y además, bueno, pues como les decía, ¿quién es nuestra fortaleza? Cristo. Entonces, ya no usemos estas frases, hermanos, estoy cansado o estoy débil. Cuando tengamos ese sentimiento, mejor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, oren por mí, por favor, porque ahorita a lo mejor estoy pasando por una situación difícil, ¿no? Dice el libro de Santiago que, bueno, que cuando estén los enfermos, que le digan a los ancianos que oren. Entonces, hermanos, vamos a estar orando en comunión todos juntos. Vamos a estar todos unánimes en la oración, unánimes en el ayuno. Tenemos, hermanos, de verdad, muchas batallas que librar. Y creo que ahora, a manera de testimonio personal, lo pude ver ahora que estuvimos los varones en Mérida. Entonces,
Hermanos, no bajemos los brazos. No bajemos los brazos porque ahí está el enemigo. Ahí está el enemigo tras de nosotros. ¿Sí? Y este dardo del Jebuseo nos está limitando mucho a crecer como iglesia. Nos está limitando mucho a crecer en la palabra del Señor. Nos está limitando mucho en crecer como familias. Como familias, hablando cada uno de nosotros en nuestra propia familia. Está creando división, está creando ese maltrato. Tenemos que romper con eso, hermanos. Tenemos que quitar eso porque el Señor ya nos dio esa tierra, solo es que vayamos a conquistarla. Amén. ¿Cuántos de aquí quieren ir a conquistar esa tierra? Amén. Ok, hermanos. Pasamos a la siguiente, por favor, Pau. Bueno, y aquí es como les comentaba, estas 4 fases en las cuales el espíritu del Jebuseo nos va a alejar de la comunión de nuestro Señor. La primera de ellas nos va a desviar de la visión propuesta por Dios. El Señor ya tiene nuestros días, hermanos. El Señor ya nos puso en esa meta. Sabemos que el tiempo de Dios no es el tiempo de como lo vemos nosotros. El Señor ya nos vio aquí, en la meta. Nosotros estamos en ese constante proceso para poder llegar ahí. Pero cuando el espíritu del Jebuseo se manifiesta, entonces empieza a desviarnos de esa visión que el Señor nos ha puesto en nosotros. A muchos a lo mejor los va a hacer apóstoles, profetas, los va a hacer evangelistas, maestros, pastores. Amén. Pero entonces el enemigo va a querer desviarnos. Vamos a la cita de segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Hermanos, me gustaría que fuéramos también una iglesia en ese sentido, una iglesia participativa. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí es cuando vamos a empezar a ver entonces las promesas que tiene el Señor con nosotros para quitarnos esa visión de que nuestros pecados no han sido perdonados, esa condenación, esa culpabilidad que quiere hacer sentir el espíritu del Jebuseo en nuestras vidas. Hermanos, Jesucristo tomó todos nuestros pecados en la cruz y al haberlo aceptado a nosotros como nuestro Salvador, nos ha hecho criaturas nuevas. Amén. ¿Todos somos criaturas nuevas aquí? ¿Somos criaturas nuevas en Cristo? Amén. Gloria a Dios. Vamos también al siguiente versículo, que es primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 9. ¿Quién nos ayuda aquí, hermanos, con esta cita? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues así es, hermanos. ¿Cómo vamos a poder ir a decir la palabra si hemos aborrecido a nuestros hermanos? Tenemos que aprender. El Señor nos dio un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando no amamos a nuestro prójimo, pues entonces estamos desviándonos de la meta de Dios. Más aún, hermanos, yo los exhorto en el amor a Cristo, que no solamente amen a su prójimo, amen a su enemigo. Amén. Es bien difícil, hermanos, yo lo sé. A todos nos ha pasado que es bien difícil poder amar a aquella persona que nos ha hecho alguna injuria, nos ha lanzado alguna maldición, nos ha lanzado alguna grosería, alguna ofensa, nos ha debido algún dinero. Pero, hermanos, cuando de verdad amamos a nuestro enemigo, hacemos que nuestro Dios sea un Dios vivo. Amén. Ok, vamos al siguiente punto. Justificación por medio de la palabra, convirtiéndolo en una herejía inducida por falsos maestros. Primero, ese espíritu de Jebuseo hace que desvíes tu atención, ya no veas a Dios. Después va a cambiar, va a justificar tus malos actos, va a justificar todo aquello que has hecho
y le va a transformar en herejía. Recordemos que el diablo, hermanos, o la serpiente, cuando fue con Adán mujer, le dijo cosas que venían en la palabra, pero se las dijo transformadas. Y esta es la segunda fase en la que está actuando así el enemigo. Es una herejía inducida por falsos maestros. Vamos por favor al Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. ¿Quién nos apoya a leer aquí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Así, hermanos, vemos aquí claramente cómo es que esas personas, los saduceos, querían confundir al Señor Jesucristo, pensando que a lo mejor Él iba a dudar. Pero sabemos que el Señor Jesucristo Él era la verdad, Él era la vida, Él es el camino. Entonces, más allá de querer dudar, les dio la respuesta correcta. Les dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Por lo tanto, hermano, van a venir luego muchas confusiones, pero nosotros tenemos que fiarnos a la palabra, a la verdad que es Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Proverbios, por favor, a Proverbios 28, 9. Dice la palabra del Señor, hermanos, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estar en comunión para que todo aquello que sea de la palabra lo tomemos como lo que es. A mí me agrada mucho oír al pastor cuando arriba en el púlpito nos dice que no le creamos, que vayamos a nuestra casa y lo investiguemos, lo pongamos en comunión con el Señor. Y si es palabra del Señor, que la adoptemos, pero que si no es palabra del Señor, la desechemos. Y gloria a Dios, porque eso nos habla de que no es palabra de hombre, sino que es palabra que está del Espíritu. Hermanos, también yo quiero invitarlos a que esto que está aquí, ustedes vayan y lo estudien, lo analicen bajo la luz de la verdad que es Jesucristo. Y si no es algo que sea en comunión con el Señor, yo les pido perdón y deséchenlo. Y si es que sea palabra del Señor, que sea sembrado en su corazón, que su corazón sea tierra fértil para que esta palabra se vaya multiplicando. Amén. Que solamente nuestro Dios sea glorificado a través de la palabra. Vamos al siguiente punto, que es en la tercera, en la presentación, que es en la tercera fase. Bueno, una vez que entonces ya nos desvió la mirada de nuestro Señor, ya entonces justificamos nuestros actos por una falsa doctrina, entonces ya empezamos a cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres y vuelven a ser las que eran antes. El Jebuseo nos dijo, es que antes tú tomabas
Y empezamos a buscarle la palabra a esa falsa doctrina y entonces la gente vuelve a caer en ese pecado de tomar, de la drogadicción, todo aquello que no viene de Dios. Vamos al primer libro del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 y 16. Y con respecto a estos hábitos que la gente toma o vuelve a caer, menciona la palabra del Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, aquí está la exhortación, no tenemos otro ejemplo que seguir más que a Jesucristo, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchos los católicos caen en esa falsa doctrina y justifican su manera de vivir a través de querer seguir, a algún San Juditas, a una Virgen de Guadalupe, qué sé yo, cuando nuestro ejemplo es Jesucristo. Amén. Vamos ahora al libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, hermanos, todos somos criaturas nuevas, ya no recordemos nuestro pasado, ya el Señor nos limpió, ya el Señor nos hizo criaturas nuevas. Amén. Que no venga el enemigo a hacerte sentir que vives por tus pecados pasados, sino que más bien ahora tienes una nueva vida en Cristo. Amén. Bueno, y por último, una vez que entonces nos desvió de la visión, justificamos nuestra falsa doctrina y cambian nuestros hábitos de vida, ¿qué vamos a tener? ¿En qué vamos a caer? Vamos a caer en el error de espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu entonces ya no está en comunión con el Señor. El corazón se va a endurecer. El creyente se va a comportar peor que un incrédulo. ¿Por qué peor que un incrédulo? Porque nosotros ya conocemos de Cristo, hermanos. ¿Sí? Un incrédulo no sabe. A lo mejor él actuó por ignorancia. Pero nosotros que ya conocimos a Cristo, ya no podemos actuar como en el pasado. ¿Sí? Porque esto va a estar conquistando al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, va a resistir los medios de gracia que Dios ha puesto a su alcance. ¿Cuáles son esos medios? Los pastores, en primer lugar, porque el pastor va a estar preocupado por esa oveja. ¿Y qué va a hacer? Va a decir: hermano, pero ¿por qué ya no te congregas? Hermano, ¿por qué ya no oras? Y esta persona la va a rechazar. ¿Y todo se debió a qué? A que empezamos a apartar nuestra visión de Dios. Y fuimos cayendo en cascadita. Primero así, después justificando, después cambiando nuestros hábitos de vida y después teniendo esa muerte espiritual. Amén. Hermanos, esto que les estoy poniendo aquí es para que lo veamos y no caigamos en nada de eso. Es para que lo veamos y más allá de, inclusive si vemos que un hermano está pasando eso, hermanos, no lo critiquemos, oremos por él. Oremos por él, no empecemos a decir: es que el hermanito tal ya no viene, o es que el hermanito tal ya no ora. Pues vamos a ver por qué no viene, a lo mejor tiene una necesidad, ¿no? Entonces vamos a estar ahí como esa iglesia fuerte, apoyando a nuestros hermanos. Amén. Vamos al segundo libro de Pedro, por favor, en el capítulo 2, versículo 13 y 14. 13 y 14. Dice la palabra del Señor que estaban recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
¿Y eso por qué viene? ¿A qué viene el tema, hermanos? Porque cuando nosotros caemos en alguna de estas cosas, en inmundicias, en deleites, en estar gozosos con nuestros errores, pasamos algo peor. Pasamos a la rebelión, hermanos. ¿Sí? ¿El siguiente diapositiva? Ajá. No, la siguiente diapositiva, porfa. Perdón, sí, 14, perdóname. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, ese espíritu de Jebuseo, hermanos, es esa semillita negativa que va a caer en todo, va a hacer a caer en todo esto, porque como yo ya había explicado por las 4 fases. Vamos a la presentación. Vamos a caer precisamente en esa rebelión por todo esto, modificando el estilo de vida sin remordimiento, hermanos. O sea, ya no es solamente de que esas personas caen en esos errores, sino que ya no les importa vivir en ellos. ¿Sí? Tienen un falso sentido de la lealtad. ¿Por qué? Porque entonces ese amor que tenían a Dios, a Jesucristo, va a quedar fuera. ¿Sí? Van a poner el interés personal al amor de Dios. Vamos a creer que vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando Gálatas nos dice que ya no vivimos nosotros, sino Jesucristo vive en nosotros. Entonces ya no tiene que ser a nuestra manera. Esa es la manera en que Jesucristo lo dice. ¿Sí? Y entonces, lejos de tener una comunión con Dios, ¿con quién están teniendo la comunión? Con el enemigo. Le dieron la victoria al espíritu del Jebuseo. Y eso no debe de ser así. Se cae entonces, hermanos, en esa muerte espiritual. Se cae en esa debilidad. Se cae en esa falsa doctrina. Y la iglesia se vuelve una iglesia débil. Y digo iglesia porque todos somos un cuerpo en Cristo, amén. Y si uno falla, ¿qué va a pasar? Todos nos damos como efecto dominó. Entonces, hermanos, no permitamos que el espíritu del Jebuseo habite en la iglesia del Señor. Dios quiere, yo sé que Dios quiere cambiar esa mentalidad derrotista por una mentalidad triunfante en Cristo. Amén. Yo creo que también Dios quiere impartir esa realidad que teníamos de ser herederos de la promesa. Cuando el Señor puso al hombre en la tierra, lo puso para bendecirlo. Amén. Entonces, ¿por qué no creer en ello, hermanos? ¿Por qué no creer que si hemos aceptado a Jesucristo y si Él es la verdad y Él nos lleva al Padre, ¿por qué no creer en esa bendición? Hermanos, no podemos ser conquistadores sin enfrentar a esos enemigos, al espíritu del Jebuseo. Nunca vamos a poder conquistar la tierra de bendiciones si no peleamos contra ellos. Hermanos, tenemos que renovar esa fe. Tenemos que renovar esa fe en Cristo para poder ir y pelear esas batallas. Amén. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida junto con las bendiciones están las batallas, lo dice el versículo de Deuteronomio 7:1. El Señor no dijo que no iban a estar ahí, Él dijo que ahí están y que tenemos que hacerles frente. No dijo, ay, te los pongo, pero yo te los voy a quitar. No, hermanos, Él dijo, ahí están y vas y los vas a vencer. Amén. Si Dios, nuestro Padre, dijo que los vamos a vencer, es porque Él sabe de nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque Él las puso, porque nos dijo que fuéramos semejantes a Él en espíritu. ¿Sí? Tenemos ese espíritu de amor, también tenemos ese espíritu de guerra. Amén. Este espíritu del Jebuseo pretende burlarse de nosotros,
diciendo que aún con ciegos y cojos nos puede vencer. Ahorita va a pasar la cita bíblica donde dice eso el espíritu del Jebuseo. Pero hermanos, no podemos hacernos menos, no podemos sentirnos débiles cuando todos y cada uno de nosotros en esta iglesia, en las iglesias donde se nombra a Jesucristo, tenemos una batalla. Fuimos llamados para la batalla. Amén. No podemos sentirnos débiles ante estos engaños que es el enemigo. El Señor nos cambia. El Señor nos da bendiciones cada mañana. ¿Por qué entonces voltear hacia el pasado? ¿Por qué entonces ver todo lo negativo que hubo en nuestra vida y no creer en esa meta que el Señor ya nos puso? En esa meta donde el Señor ya nos quiere ver y donde ya estamos. Solo falta que ¿qué? Que arrebatemos. ¿Sí? Amén. Como les decía, estas distracciones siempre van a venir disfrazadas absolutamente por el enemigo en forma de familiares, en forma de amigos, de conocidos, de compañeros de trabajo, inclusive entre los mismos hermanos, que hay murmuración. Hubo un personaje que fue el rey David, que se decidió a conquistar esta nación. Hubo alguien que sí creyó en la palabra del Señor y dijo: esta nación no me va a poder vencer, porque aunque yo sea un pequeño pastor, el Señor me dio la fortaleza. ¿Ven? El rey David entonces decide conquistar esta tierra. El rey de los jebuseos se burlaba de David, diciéndole precisamente eso: oye David, tú no vas a entrar aquí, tú no puedes conquistar esta fortaleza. ¿Por qué? Porque aún con ciegos y cojos te podrán vencer. Estaban queriendo minimizar a David, cuando sabemos que el rey David fue grande. Amén. Pero David, ¿qué hizo? Algo muy importante, hermanos. No fue en sus fuerzas, ¿sí? David se fortaleció en Jehová. Amén. Así nosotros más tenemos que fortalecernos en Jesucristo, que es la palabra viva, en que Él nos va a dar la victoria, en que Él va a hacer que esta iglesia sea una iglesia que se levante. Amén. No los escuché convencidos, hermanos. Esta va a ser una iglesia que se levante. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, porque Él es el que nos fortalece, hermanos. Jehová es quien nos fortalece. No somos nosotros, porque nosotros hemos renunciado a nuestra carne. Nosotros hemos renunciado a nuestra vida pasada para darle vida a Cristo, para que sea Él el que nos fortalezca. Vamos a leer, hermanos, ¿cómo fue que pasó todo esto? Vamos al segundo libro del Samuel, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dijo David? Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Ya no fue la tierra de los jebuseos, ahora fue la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo aquel que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Siguiente. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Amén. Entonces, hermanos, vayamos, no nos dejemos engañar por el enemigo. El jebuseo va a querer ahí mentirnos, pero no, hermanos, seamos como David, que vamos a fortalecernos en Jehová, porque Él es el que nos da la victoria. Amén. Vamos también, por favor, al libro de Isaías 29, del 20 al 24. Aquí están las promesas, hermanos, que el Señor nos da. Yo alguna vez comenté a mi esposa que, bueno, ¿por qué somos así? ¿Por qué cuando alguien nos dice: oye, es que tú estás gordo, estás feo, eso, nos lo creemos? Y nos lo dice 1000 veces. Pero si alguien nos dice: oye, qué bonito te vistes, qué bonito hablas, no lo creemos, ni le hacemos caso. Pero si alguien viene a decirnos: no, es que tú eres lo malo, ahí estamos creyéndonos, hermanos. Ese es el espíritu del jebuseo. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías, y esto es lo importante, hermanos. Si se dan cuenta, ahorita la mayor parte fue de lo negativo, pero aquí está la promesa y es lo que tenemos que tomar, lo positivo.
Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendí la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Eso es el jebuseo, hermanos. Todo eso hace. El que sigue, por favor. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob. Y hermanos, aquí dice la casa de Jacob, pero aquí pon tu nombre. Amén. Dice así a cada uno de nosotros: no será ahora avergonzado Jacob, no será ahora avergonzado cada uno de nosotros, ni su rostro se pondrá pálido. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Amén. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Amén. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que si alguna vez, gloria a Dios, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que si alguna vez estuvimos extraviados, el Señor nos va a hacer inteligentes. Que si alguna vez fuimos murmuradores, el Señor nos va a dar doctrina. Amén. Hermanos, deja todos tus pecados atrás, porque eso ya no más, hermanos. El Señor ya ha decidido quitarlo de nosotros. Amén. Vamos con la última diapositiva. ¿Qué podemos concluir de todo esto, hermanos? 1, que el enemigo no venga a acusarte, que el enemigo no venga a engañarte. Tú eres hijo del Rey. Amén. Entonces, no permitas que el enemigo venga. Vamos a Santiago 4:7, por favor. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Cuando nos sometemos a Dios, hermanos, entramos en una paz y en un gozo que no se puede explicar. Más aún, el Señor nos dijo que nosotros también podemos expulsar demonios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de aquí van a ir a expulsar demonios? Amén. Arrebaten esa palabra, hermanos, porque así es. ¿Sí? El diablo va a huir de nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿por qué va a huir de nosotros? No porque nosotros seamos las grandes personas, sino porque tenemos la presencia de Dios, porque vamos a reflejar la luz de Dios. Amén. Vamos por favor, el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Perdón, le di mala cita. Es primer libro de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hace rato me platicaba mi esposa que cuando uno está muy pasivamente yendo a la iglesia, así nada más, el diablo dice: bueno, ahí lo tengo domadito, lo tengo controlado. Pero cuando entonces nosotros nos metemos más en la palabra del Señor, el diablo se preocupa, hermanos. El diablo se preocupa, y entonces es cuando vienen los ataques. Entonces, hermanos, si tú estás pasando por alguna prueba, dale la gloria a Dios, porque quiere decir que algo estás haciendo bien. Amén. Segundo punto, somos de Dios, hermanos. No somos de nadie más, somos de Dios. Nuestra única cobertura es el Señor. Amén. Vamos al primer libro de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 6. Alguien que lo quiere leer, hermanos, pero con ese gozo que el Señor pone en nuestros corazones, alguien que lo lea, por favor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Hermanos, entonces aquí está algo, ¿sí? El Espíritu de verdad es el Espíritu
de Dios. Y tenemos que pedirle sabiduría a nuestro Señor para poder saber y discernir qué es aquello que viene del Señor y qué es aquello que no viene del Señor. Amén. Entonces, esto es lo que nos da la confianza, hermanos, de que nosotros somos de Dios y nadie más. ¿Sí? Tercer punto. Ay, no suene como Dal Ramones, ¿verdad? Reconocer la posición que Dios nos dio. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Gloria a Dios. Fuerte, Beto. Gloria a Dios. Bueno, nuestro hermano Beto leyó otra versión, pero hermano, ¿has recapacitado el privilegio que tienes porque Dios te haya escogido? ¿Has puesto a pensar por qué estás aquí sentado el día de hoy? ¿Por qué estás en esta congregación? Porque a lo mejor pudo haber sido otro, pero no, hermano, fuiste tú. Fuiste tú, hermano, y fue por algo. ¿Sí? Porque fue desde que antes, desde que estuvieras en el vientre, ella te había escogido. Amén. Hermano, de verdad, reconoce tu posición. No eres cualquier persona. Eres un hijo del Rey que el Señor te ha puesto aquí para algo, para ser instrumento de Él. Amén. El siguiente punto. Madurar en lo espiritual. Hermanos, no podemos conformarnos con venir a la congregación y escuchar la palabra. Nosotros tenemos que ir a buscar ese alimento, pero vamos a buscarlo donde está el alimento real, en la Biblia, en la palabra del Señor. Vamos al libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. ¿Alguien más que lo quiera leer, hermanos? Exhortándonos. Es para exhortación esto, hermanos. Amén. ¿Quién arrebata esta palabra? Yo la arrebato, amén. Hermanos, aquí tienen que darse esos 5 ministerios. ¿Y de dónde va a salir? De nosotros, hermanos. Amén. Pero tenemos que madurar. Tenemos que madurarlos. Sí, el Señor ya no los puso, pero tenemos que madurarlos. Amén. Vamos al siguiente. Al siguiente punto, que es orando en todo tiempo en el Espíritu. Vamos a Efesios 6, 18. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Amén, gloria a Dios. Así es, hermanos, tenemos que estar orando en todo momento. Tenemos que orar en el día, a media mañana, a media tarde, cuando vamos en el camión, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos con nuestros hijos. Casi hasta cuando estamos durmiendo, hermanos, tenemos que estar orando. Amén. Y estemos orando ahí al Señor. No nos avergoncemos. Si sabemos que por algo pasa, Señor, esto nos va a hacer que estemos más sensibles a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos por último a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y hermanos, esta me gustaría que la dejáramos todos juntos. 1 Tesalonicenses 5, 17. ¿Qué tenemos que hacer? Orad sin cesar. Amén. ¿Cuántos vamos a estar orando aquí? Amén. ¿Cuántos vamos a luchar contra ese espíritu del jebuseo? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, recordemos, nuestro futuro
no depende del pasado, depende de las bendiciones que el Señor nos va a dar. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Los invito a que nos pongamos de pie para orar, hermanos. Vamos a orar porque esta noche, hermanos, tenemos que acabar con esos espíritus contra estas naciones. Esta noche vamos a quitar al jebuseo de nuestras vidas. Si quieres inclinar tu rostro, hermano. Vamos a poner este momento en comunión con nuestro Señor, que es un momento personal entre tú y el Señor. Pero vamos a orar juntos, hermanos. Señor Padre Todopoderoso, Jehová Rey de los ejércitos, te damos gracias, Padre, porque tú nos has adoptado como tus hijos, mi Señor. Tú nos has puesto en esta tierra, Señor, para hacer bendición, Señor, para que nuestra vida, Padre, sea un canal de bendición, para que seamos luz en el medio de las tinieblas, Señor, y que podamos llevar tu palabra a donde tú nos indiques, Padre mío. Señor, así como tu palabra lo dice, entre tanto que tenemos la luz, creemos en la luz para que seamos hijos de la luz, Señor. Así, Padre, tú esta noche empieza a avivar en nuestro corazón ese espíritu de guerrero. Hermano, alza tu voz. Alza tu voz, hermano, que esta iglesia sea una iglesia viva, porque los muros no cayeron en silencio. Los muros de Jericó no cayeron porque todos iban callados. Alza fuerte tu voz, hermano, esta noche para pelear contra esos espíritus, porque esos espíritus van a querer quitarte la bendición que el Señor te ha dado, y tú no puedes ir pasivamente a pelear contra ellos. Tienes que estar orando, hermano. Tienes que levantarte. Levántate, iglesia, dice el Señor esta noche. Levántate y pelea por lo que es tuyo, por eso que el Señor ya te entregó. Salir de esa comodidad. Salimos de esa comodidad de no querer orar, de no querer ayunar y no de querer congregarnos. Rompe con todo eso. Rómpete y esfuérzate y sea valiente y ora al Señor. Ayuna, congrégate. Haz esas cosas que nadie se ha atrevido a hacer. Ir con tu enemigo y abrazarlo, bendecirlo. Tenemos que aprender a tener esa responsabilidad de saber que el Señor ha puesto un ministerio en nosotros. No podemos ser nada más estar pasivos y estar aquí escuchando. Tenemos que ser una palabra activa. Comprométete con el Señor esta noche. Señor, hoy Señor, yo voy a ir a donde tú me mandes, Señor. Voy a romper con ese espíritu del jebuseo que me hizo volver atrás, que me hizo volver mi visión hacia atrás. Pero tú no quieres que yo vaya hacia atrás, Señor. Tú quieres que yo vaya hacia adelante. Señor, yo soy tu instrumento. Úsame, Señor. Heme aquí, Señor. No podemos, hermanos, seguir igual esta noche. No podemos salir de aquí sin un espíritu vivificado. No podemos salir aquí indiferentes ante todo lo que hay en el mundo. Tenemos que llevar esa palabra del Señor allá afuera. Tenemos que llevar esa palabra al ratero, a la prostituta, al enfermo. Por eso vino Jesucristo, por ellos, para que ahí fuera manifestada la palabra de nuestro Señor. Sí, Señor. Tenemos que reconocer esos espíritus que quieren arrebatar nuestras bendiciones y pelear contra ellos, pero no hacerlo nuestras fuerzas, porque esas naciones son más fuertes que nosotros. Tenemos que ser un cuerpo en Cristo. Tenemos que ser una iglesia poderosa, una iglesia que manifieste el amor, que manifieste el poder, una iglesia que manifieste el servicio. Hermanos, el león está ahí. El diablo es ese león que quiere arrebatarnos y devorarnos, y no lo vamos a permitir. No les vamos a permitir, porque el Señor no nos dio un espíritu de miedo ni de temor,
sino de valentía, de poder y de dominio propio y de amor. El Señor nos dijo que vayamos porque instrumento hemos sido. Somos instrumentos escogidos por la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos sentados? No, no podemos quedarnos sentados, hermano. No podemos quedarnos en ese mismo lugar. Camina, hermano, muévete de tu lugar. No, muévete de tu lugar, hermano, porque no es en ese lugar donde van a venir las bendiciones. Tienes que caminar. Tienes que guerrear por esta casa que es casa del Señor, porque Jesucristo habita en nosotros. Camina, hermano, camina. No te quedes ahí parado, porque el Señor nos llamó para hacer grandes cosas. Y esta noche tú que estás aquí escuchando esta palabra del Señor, estás llamado para hacer grandes cosas, porque somos de Dios. Porque somos de Dios. Porque el Señor te ha mostrado con bendiciones que tú eres su hijo y te ha escogido. Sí, Señor. Ora, hermano, sigue orando. Sigue orando. Si hablas en lenguas, ora en lenguas, porque el enemigo huye, hermano, huye cuando estás orando en lenguas. Porque esa es la oración entre tú y el Espíritu. Y no hay comunión más fuerte y poderosa que la que tenemos con nuestro Padre. Sigue orando, hermano. Si el Señor te pone que ores por un hermano, ve y ora por un hermano, porque el espíritu del jebuseo es un espíritu astuto. Ora por tu hermano. Sí, Señor, gracias por lo que estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por ese amor, por tu misericordia, por esas bendiciones que nos das cada mañana. Señor, nosotros somos guerreros tuyos y vamos a la guerra, Señor. Tú vas delante de nosotros, Padre. Tú ya nos has dado la victoria, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Señor. No pierdas esa comunión. Si estás orando por un hermano, ora por él. No te quedes estático en un solo lugar. Camina, hermano. Porque las batallas, lo repito, las batallas no se ganan estando pasivos en un solo lugar. No se ganan las batallas espirituales orando en voz baja. Alza tu voz. Alza tu voz esta noche. Levántate, iglesia, levántate. Levántate y pelea. Porque tú eres un guerrero de Dios. Eres un soldado del Señor. Y no eres temeroso, porque el Señor te ha quitado todo temor. Sí, mi Señor. Gracias, Señor. Señor, porque esta noche ya no vamos a voltear atrás. A partir de esta noche, Señor, nosotros sabemos que somos criaturas nuevas en Jesucristo, que el Señor nos ha revestido, Señor. Gloria a ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder es tuyo, Padre. Jehová, Rey de los ejércitos. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos permite reconocer y poder pelear contra ese espíritu del jebuseo. Porque el espíritu nos hace discernir esta noche que ese espíritu había habitado hasta hoy entre nosotros, pero lo desechamos de nuestra vida, Señor. Lo desechamos de nuestra vida para no volver atrás. Lo desechamos de nuestra vida, Señor, para ir a esa tierra prometida. Señor, gracias, Padre mío. Gracias a ti, mi Señor. Gracias por lo que estás haciendo esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la honra, toda la gloria, y te damos una ofrenda de palmas por tu grandeza, Señor. Apláudele fuerte al Señor. Para Él sea toda la gloria y sea toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios.
Gloria a nuestro Dios, hermanos. Y de nuevo la exhortación para que ustedes, esto que vimos hoy aquí, lo escudriñen, hermanos. Vayan, no se lo queden nada más con lo que hubo aquí el día de hoy, esta noche. Vayan y escudriñenlo, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, vamos a ponernos de pie. Abraza a tu hermano. Ya rompimos con los jebuseos. Híjole, no se oyeron los amenes. Ya se rompieron con los jebuseos. Vamos a romper ahora con los jebuseos en siervos. Abraza a tu hermano que tienes al lado. Empieza a orar por él. Empieza a orar por él. Empieza a declarar vida. Empieza a declarar derrumbado todo jebuseo en siervos de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en una misma familia, Señor. Fuimos comprados con la misma sangre. Gracias, Señor, porque esta palabra era para los que estamos aquí, Señor. Por algo tú nos trajiste. Y hoy en el nombre de Jesús queda derrumbado todo jebuseo en siervos de Cristo, Señor. No más jebuseos, Señor, en mi vida. No más jebuseos en la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Hoy declaramos libertad porque tu palabra dice que si Cristo os libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Y hoy queda derrumbado jebuseo en nuestras vidas, Señor. Hoy declaramos conquistada esa tierra, la tierra de los jebuseos, Señor, que ahora es nuestra tierra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. No más, Señor, estos pensamientos. No más estos dardos en nuestras vidas. No más estos dardos en nuestra iglesia. Hoy levantamos nuestro estandarte, que es Jehová Nisi, declarando que tenemos la batalla ganada, Padre, en esta tierra de los jebuseos. Y así cada día, Señor, estaremos ganando, Señor, conquistando la tierra que es de nosotros, Padre. Y así mismo, amado Señor, nos despedimos con gozo, con paz, en victoria, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, el día de hoy, por lo que tu palabra hoy nos ha limpiado, por lo que hoy tu palabra nos ha confrontado, Señor. Gracias, Señor. Y eso mismo que hoy tú hiciste en nosotros, queremos ir e impartirlo a los demás, Señor, allá afuera. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias, gracias, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Dale gracias al Señor. Y nos vemos aquí el domingo. Bendiciones, los amamos, hermanos. Somos libres de los jebuseos, ¿verdad? Amén.